Hola, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar entonces con estos videos de clases de lógica y en este video precisamente vamos a desarrollar la teoría aristotélica del silogismo, que podríamos ubicarla históricamente con uno de los primeros desarrollos y una de las primeras concepciones teóricas que se desarrollaron y que permitieron determinar de modo objetivo y preciso si un razonamiento es correcto o es incorrecto, es decir, si el razonamiento es válido o bien si es inválido. Bien, la teoría del silogismo es desarrollada fundamentalmente por Aristóteles en la antigüedad y se encuentra sobre todo a lo largo de sus obras lógicas que fueron compiladas en un texto denominado el órgano. La lógica tradicional, en este caso en la historia de la lógica, el término tradicional se identifica a la lógica que desde los antiguos, tanto Aristóteles, los estoicos, los medievales, incluyendo hasta el propio Kant en la modernidad, permite separarla de las modernas construcciones lógicas a partir de fines del siglo XIX y principios del XX, a la cual se denomina lógica clásica. Lo que nosotros entendemos por lógica clásica es el estudio de la proposición, donde se puede aludir a la lógica proposicional, todo lo que se caracteriza como un cálculo de primer orden. El término clásico es para contraponer a las lógicas no clásicas, que serían las nuevas lógicas como la lógica modal, la lógica deóntica, la lógica paraconsistente, plurivalente, etc. Por lo tanto, el término tradicional, ¿sí?, solo alude a la lógica previa a la lógica matemática contemporánea. Bien, ¿qué desarrolla esta lógica tradicional aristotélica? Sobre todo va a explotar la idea de demostración. Un poco esta idea que ya venía de los matemáticos, donde de ciertas proposiciones se puede deducir otras. Y si estas proposiciones de las cuales se parte son verdaderas, luego esa verdad se transmite a una proposición que sería la conclusión. Fundamentalmente aquí lo que aparece son los razonamientos propios de la geometría, de los teoremas, y que Aristóteles los va a sistematizar en la teoría del silogismo. Bueno, es un silogismo. Un silogismo fundamentalmente consiste en tres proposiciones, y aquí deben rever la clase de proposiciones categóricas, aquellas proposiciones que Aristóteles determinaba en cantidad y calidad, universales afirmativas, negativas, y particulares afirmativas y negativas, y que los medievales las denominaron con una letra A, E, I, O, ¿sí?, para clasificar estas cuatro proposiciones categóricas. Bien, retomando entonces esta concepción de la proposición, entonces un silogismo tiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. En el caso del silogismo, a diferencia de la lógica proposicional, donde la proposición, como vimos en las tablas de verdad, en la deducción natural, etc., la lógica proposicional toma el enunciado como un todo, aquí vamos a una concepción analítica de la proposición, donde ésta se va a descomponer en partes. Entonces, la proposición, todos los hombres son mortales, lo que tenemos es el término cuantificador, todos, y dos términos unidos por la cópula, donde establece una relación de dos términos, el término hombre y el término mortal. En este caso, en la primera premisa, lo que vamos a delimitar con estos colores son una propiedad fundamental del silogismo, y es la siguiente. Todo silogismo está conformado por tres términos: el término mayor, el término menor y el término medio. Todo silogismo, a su vez, supone una estructura rígida, diríamos, que consiste en que toda conclusión de un silogismo se conforma por el término
menor como sujeto de la conclusión y el término mayor como el predicado de la conclusión. Es decir, que siempre el sujeto va a ser el término menor y el predicado de la conclusión va a ser el término mayor. Y el término medio es el que aparece uniendo y relacionando el término mayor con el término menor. Bien, todos los silogismos se pueden clasificar en 4 figuras. Estas 4 figuras se establecen a partir del orden que tiene el término medio y el término mayor y el término menor. Entonces, estas 4 figuras son las que se encuentran aquí en pantalla, y a su vez, de estas 4 figuras, cada una tiene un modo. Es decir, si son premisas universales afirmativas, van a ser A, pueden ser AE o AI. Recuerden que I es una proposición particular afirmativa. Entonces, esto permite delimitar, entonces, las figuras y el modo. Es decir, que cada vez que ustedes tienen un silogismo, tienen que escribirlo, y obviamente, si ustedes se fijan acá, lo que tienen es que siempre la conclusión les va a dar la información necesaria para saber qué premisa es la premisa menor y cuál es la premisa mayor. ¿Por qué? Porque siempre el sujeto, en cualquier tipo de silogismo, el sujeto de la conclusión es el término menor. Y el predicado de la conclusión siempre va a ser la premisa mayor. Y ese orden no se puede alterar, ¿sí? Siempre se tiene que transcribir la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Bueno, lo interesante es que existen entre los modos y las distintas figuras, en tanto todas las posibles combinaciones, tendríamos algo así como 256 combinaciones de silogismos. Y en este caso, lo que debemos hacer es delimitar cuáles de estas combinaciones son válidas y cuáles son inválidas. Bien, para determinar entonces la validez del silogismo, existen un conjunto de reglas que permiten delimitar si este es un razonamiento o un silogismo válido o inválido. En este caso, vamos a partir de la primera regla, donde se puede ver que un silogismo debe contener 3 términos, y cada uno de los cuales no debe cambiar su sentido. ¿Qué significa esto? Que Aristóteles lo que hacía era determinar que todo silogismo debía tener 3 términos y que estos términos debían ser unívocos. Si un término no era unívoco, es decir, era polisémico y tenía 2 significados, esto suponía que en cuenta de tener 3 términos pasábamos a tener 4 o más. Y eso es una forma de inferencia inválida. En este caso, toda llama quema, y algunos camélidos son llamas. El término llama se encuentra tomado de modo equívoco, porque no significa lo mismo dentro del silogismo. Y eso deriva en una conclusión errónea. En el segundo caso, la regla 2 dice que el término medio nunca puede aparecer en la conclusión. En este caso, si el término medio aparece como sujeto predicado de la conclusión, el razonamiento es incorrecto. Recuerden que siempre la conclusión de un silogismo se configura por el término menor y el término mayor. En este caso, como la regla que viene a continuación, que es la regla 3, enuncia que el término medio debe estar distribuido, por lo menos en una de las premisas, ¿qué significa que el término medio debe estar distribuido? Y aquí volvemos a recordar la clase de proposiciones categóricas, donde ahí se expuso, y
recomiendo que vuelvan a rever el término intención y extensión de un concepto. Efectivamente, el término distribuido se puede entender como sinónimo de extensión, es decir, de la enumeración del conjunto de los elementos de un concepto y un término. Recuerden este cuadro donde se haya delimitado cuando el término sujeto se distribuye siempre que sea sujeto de universal, afirmativo o negativo, y el término se haya distribuido, es decir, tomado en toda su extensión en los predicados de negativo. El término predicado en las afirmaciones afirmativas no está tomado en toda su extensión. Por lo tanto, teniendo este dato, que el término se haya distribuido como sujeto de universal y predicado de negativa, lo que podemos establecer es que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Y en este caso, si esta es una premisa de tipo A y esta también es una premisa A, lo que observamos es que en las premisas de tipo A el predicado no está distribuido. Por lo tanto, el término europeo no está tomado en toda su extensión, razón por la cual este silogismo es inválido. La regla 4 lo que enuncia es que no puede haber en la conclusión ningún término distribuido que no esté distribuido del mismo modo en las premisas. Acá lo que se plantea es, como se puede observar en este silogismo, donde se dice que todo lo que ladra es perro, y acá el término perro no está distribuido en toda su extensión. ¿Sí? Si recuerdan el cuadro, el término predicado de una proposición universal afirmativa no se encuentra distribuido. Sin embargo, en la conclusión, el término sí está distribuido, porque es predicado de negativa. Recordamos este cuadro, ¿sí? Los predicados de negativas sí distribuyen, los predicados de afirmativa no. Por lo tanto, este término está tomado en toda su extensión en la conclusión y no está tomado en toda su extensión en las premisas. Por lo tanto, el silogismo es inválido. Ya a partir de la regla 5, tenemos reglas vinculadas a las premisas, no al término. En este caso, en este silogismo, lo que se supone es que de dos premisas negativas no puede haber conclusión válida. Necesariamente tiene que haber una premisa afirmativa. Es decir, que tiene una premisa de tipo O y E, o bien dos premisas O o dos premisas E, no hay conclusión válida. En la regla 6, por ejemplo, si una de las premisas es negativa, entonces necesariamente la conclusión debe ser negativa. Y si tengo una premisa de tipo E y una premisa de tipo I, necesariamente la conclusión tiene que ser particular, porque tengo una premisa particular, y a su vez debe ser una proposición de tipo negativo. Así que necesariamente la proposición de la conclusión debe ser de tipo O. Como esta es afirmativa, entonces se transgrede esta regla y se puede inferir que el silogismo es inválido. La regla 7 dice que si la conclusión de un silogismo es una proposición particular, sus premisas no pueden ser ambas universales. Es decir, que no puede haber inferencia de una proposición particular de dos afirmativas. Bien, estos son el conjunto de reglas que permiten delimitar la validez o invalidez de un silogismo. Ahora bien, en la época contemporánea, el lógico inglés John Venn, inspirado en el cálculo de clases de Boole, lo que hizo es desarrollar un mecanismo ilustrativo para graficar si el silogismo es válido o no. Y este es lo que se denominan los diagramas de Venn. Lo que se va a establecer es, de algún modo, dibujar un diagrama, y este diagrama, si representa la conclusión del silogismo, va a ser válido. Y si no la representa, el silogismo va a ser inválido. Para entender esto, previamente vamos a ver entonces cómo se simbolizan las
4 proposiciones categóricas. Y los elementos van a ser una clase, en este caso la clase S está toda sombreada porque no hay elementos, y la clase P se halla con elementos. En este caso, todos los elementos de S son P, lo que supone que, si yo digo todos los peces son azules, lo que voy a decir es que todos los elementos de esta clase, que son peces, están incluidos acá, en la clase P. No hay ningún elemento de S que esté fuera de la clase P. Es decir que, si yo digo todos los peces son azules, todos van a estar incluidos acá. Obviamente es una proposición falsa, pero esa sería su estructura. Si digo que ningún S es P, digo que ningún mortal es un dios. En este caso, ningún elemento de S se haya incluido en P, y viceversa. ¿Sí? Ningún elemento de P se haya incluido en S. Por eso se está con una sombra marcando que no hay vínculo en ninguna de estas dos clases. Y en el caso de las particulares, lo que hacemos es marcar la conexión del elemento, en el cual algún S es P, algunos elementos de S son P, aunque algunos no. Y en este caso, algunos elementos de S no son P, se dibuja fuera de la intersección de las clases. Poniendo a jugar entonces y representando con cada clase un término, el término S, P, y vamos a graficarlo de este modo, con graficando la conclusión con los dos círculos de arriba y el término menor con el tercer círculo que hace esta intersección. Lo que se realiza en los diagramas de Venn es lo siguiente: se va a sombrear, en este caso todos los franceses son europeos, todos los P son M, todos los elementos de P voy a sombrear, no hay ningún elemento de P que esté fuera de M, ¿sí? Entonces todos los P están incluidos en M. Y todos los parisinos, todos los S son M. Podemos dibujar todos, ¿sí? Acá, todos los de S, inclusive este también, están incluidos en M. No hay nada de S que esté fuera de M. Y solamente dibujo las dos premisas, ya no dibujo la conclusión. El objetivo de este procedimiento consiste en lo siguiente: si queda dibujada la conclusión en el diagrama, lo que me está determinando es que el silogismo es válido. Si no queda dibujada, entonces el silogismo es inválido. En este caso, todos los S son P. ¿Está graficada? No, porque fíjense ustedes, hay un montón de elementos de S, ¿sí?, que están acá, en esta parte, que no están incluidos en P. Entonces, esta falencia en el gráfico va a delimitar que el silogismo no es válido. Si yo tomo esta forma de silogismo, donde digo que todos los M son P, todos los elementos de M, voy a sombrear, pertenecen a P, no hay nada de M que no esté dentro de P, y que todo S es M, voy a sombrear que todos los elementos de S están incluidos en M, voy a concluir que todo S, todos los elementos de S están incluidos en P. Es decir, todos los elementos de S se hallan incluidos en P, no hay nada fuera. Por lo tanto, aquí sí se encuentra graficada la conclusión y por esa razón el silogismo es válido. En este aspecto de análisis del silogismo, lo que vamos a hacer ahora es, muy brevemente, cómo va a ser el aspecto práctico para el análisis de un razonamiento mediante la teoría del silogismo. Lo primero que tomamos es el enunciado del silogismo. Vamos a tratar aquí dos casos, un caso válido y un caso inválido. En el primer caso dice:
podemos concluir que todos los humanos son mortales, ya que todos los mamíferos son mortales y todos los humanos son mamíferos. Lo que tenemos que realizar aquí es la organización del silogismo en premisas y conclusión. ¿Y cómo delimitamos cuál de estas premisas es la conclusión y cuáles son las premisas mayor y la premisa menor? Lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, que tomando la expresión que se enuncia aquí, podemos concluir que, por lo tanto, esta expresión que sigue acá, todos los humanos son mortales, me va a permitir delimitar que esta es la conclusión. Y lo que vamos a determinar es que si esta expresión es la conclusión, lo que sigue a continuación son las premisas mayor y la premisa menor. O, bueno, todavía no tenemos un elemento claro para distinguirlas. Entonces, vamos a graficar el silogismo diciendo todos los humanos son mortales. En este caso, sabemos que todos los humanos son mortales, que humano en la conclusión es el término menor y mortales es el término mayor. Por lo tanto, acá ya tenemos los elementos para humanos es S y mortales es P. Por lo tanto, ¿dónde tenemos humano de vuelta? Aquí. Y vamos a determinar entonces que todos los humanos son mamíferos es la premisa menor. Mientras que mortales, acá P va a ser la premisa mayor. Ese dato lo sacamos de la conclusión porque siempre la conclusión tiene la estructura de sujeto y predicado. Por lo tanto, decimos que todos los humanos son mamíferos y por lo tanto la premisa mayor es todos los mamíferos son mortales. Y en este caso delimitamos que el término mamífero es el término medio, humano es el término menor y mortal es el término mayor. Una vez que organizamos esto del silogismo, ahora desarrollamos su figura, donde su figura es la siguiente: M, P, S, M y SP, que esto corresponde a la primera figura. Y el modo es universal afirmativo en los tres casos, es decir que el modo es A. Entonces, una vez que hemos dibujado el silogismo, hemos establecido su figura y su modo, lo que hacemos es el diagrama de Venn, donde delimitamos para saber si es válido o inválido. En este caso vamos a representar S, P y M en la intersección de los círculos que representan los términos. Comenzamos entonces representando todo todo mamífero es mortal, es decir que es todo M es P, ¿sí? Todo M, todos los elementos de M son P. No hay nada dentro de P que sea M. Y ahora representamos todo S es M. Todo S, todos los elementos de S están incluidos dentro de M. Y no dibujo porque de lo contrario lo que haría era proyectar entonces esta conclusión acá. Y la conclusión dice que todos los S son P. Y efectivamente aquí queda delimitado que todos los elementos de S
no hay ningún elemento de S que no esté incluido en P. Por lo tanto, lo que me dice el diagrama de Venn es que este silogismo es válido. ¿Sí? Ahora bien, veamos un caso donde tenemos un silogismo inválido. Volvemos a hacer la misma simbolización, donde decimos que todos los humanos son mortales, ya que todos los mortales son mamíferos y todos los humanos son mamíferos. ¿Cómo delimitamos cuál es la conclusión y cuáles son las premisas antecedentes? Bueno, esta expresión ya que indica que este enunciado se deduce o se desprende de los enunciados a continuación. Por lo tanto, lo que podemos delimitar es que si todos los humanos son mortales a causa de lo que sigue a continuación, la conclusión sería esta. Todos los humanos son mortales. Y en este caso ya delimitamos S y P, es decir, término menor y término mayor. Humano es S y mortal es P. En este caso, mortal es P y humano es S. Mientras que mamífero es el que se va a repetir en las dos premisas, va a ser el término menor. Y así podemos delimitar entonces que todos los humanos son mamíferos, es la premisa menor. Y todos los mortales son mamíferos, es la premisa mayor. Dado esto, donde tenemos S, P, y en este caso mamíferos es M, vamos a representar su figura, que sería la siguiente, que es todo P es M, todo S es M, luego todo S es P. Y esta corresponde efectivamente a la segunda figura y su modo es universal afirmativo, es A. Bien, realizamos el diagrama de Venn del mismo modo que lo hicimos anteriormente. Comenzamos con los dos círculos de arriba que representarían a S y P y decimos todo P es M, todo elemento de P está incluido en M, todo S es M, y por lo tanto la conclusión dice todo S es P. ¿Qué es lo que notamos? Que aquí existe un conjunto de elementos de S que no están dentro de P, que son estos de acá. Todos estos elementos, esta parte en blanco que representan elementos, lo que me está diciendo es que algunos elementos no son P. Por lo tanto, esta conclusión no está graficada, razón por la cual vamos a determinar que este es un razonamiento inválido. Ahora bien, el diagrama de Venn establece que el silogismo es inválido. ¿Cuál es la razón? La razón es que el silogismo es inválido precisamente porque el término medio no está tomado en toda su extensión. Y ustedes tienen que escribir la regla, ¿sí? No tienen que poner regla 1, regla 2, sino enunciarla. Es inválido porque el término medio
no está tomado en toda su extensión. Y con eso culmina el análisis y el desarrollo práctico del silogismo.